En el condicionamiento operante lo que sucede es una asociación entre la conducta del sujeto y sus consecuencias. ¿Por qué se llama operante? Porque el sujeto hace algo, opera, tiene una acción sobre el medio para lograr una consecuencia que le sirve de refuerzo a la conducta inicial. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en contraposición o en diferencia al condicionamiento clásico, ¿se acuerdan que decíamos que el estímulo le sobreviene al sujeto? En este caso no, en el condicionamiento operante el sujeto opera, realiza alguna acción sobre el medio y en función de lo que logre con esa acción puede repetir esa conducta previa o puede modificarla. También acá tenemos como antecedente a Edward Thorndike en Estados Unidos. Thorndike también investigó, continuando con las investigaciones del condicionamiento clásico, y elabora un tipo de condicionamiento que él le llama condicionamiento instrumental. Tomando el ejemplo del video que ustedes tenían que ver, el niño, la niña pequeña que han sido condicionados para tenerles miedo a un ratón, Thorndike se da cuenta que la conducta que esa niña o niño realiza es tratar de alejarse de ese estímulo aversivo en el cual se había transformado ese objeto, el ratón o algo parecido. Entonces, él dice, acá lo que hay es un condicionamiento donde la conducta del sujeto es instrumento para alejarse de ese estímulo aversivo o para acercarse en el caso de que sea un estímulo positivo. Y lo que él desarrolla es la ley del efecto, que establece que las conductas que van seguidas de resultados positivos se fortalecen y las conductas precedidas de resultados negativos se debilitan. Este principio del condicionamiento instrumental y de la ley del efecto es tomado por Skinner para elaborar lo que denomina condicionamiento operante. ¿Qué es lo que plantea en el condicionamiento operante? Que todos los comportamientos están en relación con las variables que le preceden y que le siguen. El concepto de condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje en el que las consecuencias de la conducta producen cambios en la probabilidad de que ésta se repita. ¿Cuál es el proceso en este condicionamiento? Y también acá voy a apelar a al experimento que seguramente ustedes vieron de la famosa caja de Skinner, donde coloca adentro de esa caja una paloma que tiene que realizar diferentes acciones para poder lograr que le caiga o que le llegue el alimento. ¿Cuáles son esas acciones? Bueno, picotea un botón, toca una palanca, da vuelta hacia la derecha, picotea un botón rojo, picotea una ventana, hasta que una de todos esos estímulos y de esas acciones que realiza le permite lograr la consecuencia deseada, que es que le caiga el alimento a la paloma. Entonces allí vemos cómo los antecedentes, todas las opciones que tiene de realizar movimientos o de realizar determinadas conductas, hace que este organismo, en este caso la paloma, logre a través de la conducta adecuada las consecuencias, como consecuencia el estímulo reforzador o la consecuencia deseada. ¿A qué se le llama estímulo discriminativo? Bueno, entre todos los estímulos que la paloma tiene y que realiza diferentes acciones, hay una que es la adecuada para lograr su objetivo,
que es que le caiga comida. Uno de esos estímulos, que puede ser, supongamos, picotear el botón rojo, es la conducta adecuada para, o que le provoca esa respuesta para lograr el estímulo reforzador. Entonces, el estímulo discriminativo en los seres humanos es muy difícil, pero es tan necesario como que el niño tiene que saber exactamente qué es lo que tiene que hacer para lograr la consecuencia deseada. A veces no es un solo estímulo, a veces es una situación, pero en los seres humanos es mucho más fácil poder percibir cuál es la situación y cuáles son los antecedentes que me van indicando qué es la conducta deseada y cuál es el estímulo que va a ser reforzado. Skinner considera que en el aprendizaje intervienen 3 variables llamadas contingencias del refuerzo y que son estos 3 momentos que acabamos de marcar: la ocasión en que se produce el comportamiento mismo y las consecuencias del comportamiento. A veces es difícil explicarlo porque se habla de estímulo discriminativo y de estímulo reforzador, o simplemente podemos hablar de refuerzo. ¿Qué es un refuerzo? Un reforzador es todo aquel estímulo que aumenta la probabilidad de que ocurra una conducta específica. Tipos de reforzadores. Tenemos básicamente 2 tipos de reforzadores y acá quiero que ustedes se den cuenta que cuando hablamos de reforzador queremos aumentar una conducta específica. Distinto es el castigo, que también es un tipo de reforzador, pero que no pretende aumentar esa conducta, la probabilidad de que ocurra esa conducta, sino disminuirla. Ahora vamos a verlo en ejemplos. 2 tipos de reforzadores, positivos y negativos. Los positivos, todos aquellos que van a tratar de aumentar mi conducta específica a través de premios, incentivos, elogios. Es muy sencillo, estamos acostumbrados a tener ese tipo de estímulos positivos. Podríamos cada uno de nosotros dar un ejemplo. Estímulo negativo, y este estímulo reforzador negativo, este es el que suele confundirse con el castigo, porque tiene que ser un estímulo reforzador que, si bien es negativo, tiene que aumentar la probabilidad de que mi conducta ocurra. Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo. La mamá está retando al nene de 5 años porque su habitación está muy desordenada. El niño comienza a ordenar la habitación y la mamá deja de retarlo. Está intentando que esa conducta positiva ocurra nuevamente. ¿Qué usa el niño como conducta o como, sí, conducta para que se produzca la consecuencia deseada? Utiliza el escape, la evitación, eludir el estímulo aversivo, el famoso ya vas a ver cuando venga papá. Hacé las tareas antes de que venga papá porque ya vas a ver. Y el nene se pone a hacer las tareas antes de que llegue papá. Es decir, que acá en el reforzador negativo, como estoy tratando de aumentar la probabilidad de esa conducta, que yo considero que es positiva, el sujeto lo que hace es tratar de escaparse o de evitar antes de que venga el estímulo negativo. Por otro lado, tenemos los reforzadores primarios y secundarios. Los primarios, cuando se trata de reforzar algo natural a través de el premio o lo que se brinda como consecuencia de la conducta sea algo relacionado con un alimento, con el agua. Es decir, que trabajan sobre cuestiones
biológicas, más que nada. Y los reforzadores secundarios son aquellos reforzadores aprendidos. Los otros serían naturales, estos son aprendidos. Son como más culturales. El elogio, muy bien, Francisca, hiciste toda la tarea. Te voy a poner una carita feliz. O la retribución, el pagar o el dar un premio, no sé, te voy a llevar al cine porque trajiste la libreta con muy buenas notas. Esos son más bien aprendidos. Y por último, el tipo de reforzador que suele confundirse porque nosotros naturalmente cuando hablamos de la educación de los niños, hablamos del castigo como lo contrario a un reforzador positivo. Sin embargo, acá lo que tenemos que diferenciar es que el castigo va a disminuir la probabilidad de que una conducta ocurra, mientras que el reforzador negativo aumenta la probabilidad de que esa conducta ocurra mediante algunas estrategias como la evitación o el eludir el estímulo aversivo antes de que venga. Un ejemplo de castigo, siguiendo con el ejemplo del niño que tiene la habitación desordenada. La mamá lo pone en penitencia y no lo deja salir de su habitación hasta que no la ordene. Termina teniendo la intención de que exista esa conducta positiva, pero el castigo se antepone. Y acá podemos poner un montón de ejemplos de nuestra educación, de la educación de nuestros hijos, los que tenemos hijos, de educación escolar, donde se usan estos tipos de reforzadores y se usan mal. Por eso es importante que nosotros los aprendamos, los entendamos para en caso de usarlos y además que no haya un abuso de ellos, porque sobre todo el castigo tiene consecuencias bastante negativas. Por último, todos los reforzadores trabajan bajo el principio de Premark. ¿Qué dice el principio de Premark? Que cuando una actividad de baja frecuencia, es decir, algo que le cuesta o que no le gusta, va seguida de otra actividad de alta frecuencia, la primera incrementa sus probabilidades de ocurrencia en el futuro. Ponemos un ejemplo. Yo odio lavar los platos, pero como yo sé que cuando lavo los platos, la cocina está en condiciones para poder cocinar algo rico, entonces se aumenta la ocurrencia, se aumenta la posibilidad de que la primera, que es una actividad de baja frecuencia porque no me gusta, vaya seguida de una actividad de alta frecuencia, que es el poder cocinar, que a mí sí me gusta. Si lo llevamos al ejemplo de los niños, al nene que no le gusta ordenar su pieza, que detesta hacer las tareas, si va seguida de alguna otra actividad, como por ejemplo, si haces la tarea te dejo ver tele, si ordenas tu pieza te dejo salir a jugar con tus amigos, entonces allí funciona el principio de Premark.